¿Puede una mujer ser una ministra ordenada de Dios, o es pecado? ¿Debe la mujer estar en silencio y no abrir su boca en la congregación? ¿Puede una mujer predicar el evangelio? En este video veremos algunas ideas que hoy se tiene sobre si la mujer puede o no ejercer un ministerio. ¿Puede o no pastorear? Es el género lo que define a quién Dios usará o para él. Todos en su pueblo tienen el mismo potencial. Este video no es para generar polémica ni divisiones dentro del pueblo de Dios, sino para tener una mayor comprensión de la verdad. Cuando Dios llama, el género no limita el ministerio. Desde el Antiguo Testamento, la mujer fue levantada también como una líder, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. Dice además Génesis 1:28, versión Reina Valera contemporánea, y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense, y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos, y de todos los seres que reptan sobre la tierra. La creación misma muestra igualdad en dignidad y propósito para el hombre y la mujer. Antes de la caída, el propósito original de Dios era, no que el hombre gobernara solo la tierra, sino también que su mujer, como ayuda idónea, gobernara juntamente con él. La palabra hebrea traducida como señoreen, en Génesis 1:28 es radá, y su significado principal es dominar o ejercer autoridad. Dios no creó a la mujer para suplantar al hombre, ya que el hombre fue creado primero. Ella es una ayuda idónea perfecta. Sin embargo, ella es un complemento que puede compartir autoridad y liderazgo. Rebeca aparece en Génesis 24, como una joven que pastoreaba el rebaño de su familia, lo que demuestra que las mujeres ejercían roles activos en el cuidado de animales sin prejuicio alguno. Su labor como pastora es parte de la escena donde conoce al siervo de Abraham, quien la elige como esposa para Isaac. Génesis 29:9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Miriam, la hermana de Moisés, fue usada como voz profética en la adoración según leemos en Éxodo 15:20-21. Lideró al pueblo en canto y celebración tras la victoria, lo que nos muestra que la mujer puede ser referente en adoración y dejar una enseñanza espiritual. Débora, la base bíblica la encontramos en Jueces 4-5. Ella fue jueza y profetisa, y dirigió a Israel en guerra y justicia. Jael, por su parte, aparece en la misma narrativa como la mujer que, con astucia y determinación, derrota a Sísara, el enemigo del pueblo. Su acción es sorprendente porque aunque no era una guerrera, actuó con valentía en el momento decisivo. La profetisa, Hulda, Segunda de Reyes 22. El rey Josías consultó a una mujer para confirmar la palabra de Dios, llamada Hulda, lo que implica que una mujer puede ser maestra y consejera, de parte de Dios. Ruth, la fidelidad y valentía. Ruth, ella fue un modelo de discipulado y lealtad, y parte de la genealogía mesiánica. Con su testimonio atrajo a Noemí a la adoración verdadera. Esther fue usada como una intercesora que salvó a su pueblo con oración y estrategia, llevando aún el cargo de reina. Podríamos hablar de muchas otras mujeres en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Ana fue una mujer de oración cuya fe dio origen al profeta Samuel, y cuyo cántico profético inspiró generaciones. Tamar, con valentía y justicia, aseguró la continuidad de la línea mesiánica pese a circunstancias difíciles. La sunamita destacó por su hospitalidad y fe, siendo protagonista de milagros y ejemplo de liderazgo espiritual en su hogar. Jocabed, madre de Moisés, protegió con sabiduría a su hijo y aseguró su destino como libertador de Israel. Y la mujer sabia de Abel,
Evitó la destrucción de su ciudad mediante su discernimiento y capacidad de mediación, mostrando cómo Dios usó mujeres para preservar vida y guiar al pueblo. Jesús dignificó a la mujer en medio de un mundo que muchas veces la rechazó y subestimó, porque Él la mira con ojos de amor y propósito. En el encuentro con la samaritana, no solo rompió barreras culturales y sociales, sino que Él mismo se le reveló personalmente como Mesías y le confió la misión de anunciar esta buena nueva. Ella, transformada por esa gracia, se convierte en la primera evangelista mujer, llevando con entusiasmo la noticia de salvación a su pueblo. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Así, Jesús muestra que la voz y el testimonio de la mujer son también valiosos y esenciales en el plan divino. Jesús no caminó solo. Junto a él iban mujeres que lo servían con amor y fidelidad, mostrando que su ministerio no era exclusivo de los hombres. Los evangelios mencionan a María Magdalena, Juana, Susana y muchas otras que, con sus recursos y corazones entregados, sostenían la obra del Maestro. Ellas fueron testigos de sus milagros, escucharon sus enseñanzas y permanecieron firmes incluso en la cruz y en la tumba vacía. De hecho, a las primeras personas que se les apareció después de resucitar, fue a mujeres. Con la samaritana como primera evangelista y estas mujeres como compañeras de camino, Cristo revela que la dignidad y el servicio de la mujer son parte esencial de la historia de la salvación. Después de Pentecostés, el ministerio de la mujer se activa con una fuerza nueva y visible, porque el Espíritu Santo fue derramado sobre todos, sin distinción de género, edad o condición social. Lo que antes podía parecer limitado por tradiciones culturales, ahora se abre en plenitud. Las hijas profetizan, las mujeres anuncian el Evangelio, y se convierten en testigos vivas de la resurrección. El fuego sobre sus cabezas simboliza que Dios mismo las unge y las capacita, confirmando que el ministerio no depende de ser hombre o mujer, sino de la presencia del Espíritu que reparte dones a cada uno según su voluntad. Así, la iglesia primitiva experimenta una expansión, en la que las mujeres participan activamente en la predicación, la enseñanza y el servicio, cumpliendo la promesa de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Veamos algunos ejemplos. Las 4 hijas de Felipe. Las 4 hijas de Felipe eran profetisas en la iglesia primitiva, según Hechos 21:9, lo que implica que ejercían un don espiritual reconocido públicamente. Este hecho desafía la idea de que las mujeres no podían tener roles de autoridad espiritual en el cristianismo temprano. ¿Qué significa que fueran profetisas? En el contexto bíblico, profetizar no solo implica predecir el futuro, sino también declarar la voluntad de Dios, exhortar, consolar y edificar a la comunidad. Que estas mujeres fueran reconocidas como profetisas indica que recibían revelación divina, tenían voz espiritual activa en la comunidad, eran respetadas por su discernimiento y santidad, y valida el liderazgo espiritual femenino en la iglesia primitiva. Demuestra que Dios otorga dones sin distinción de género, rompe con estructuras patriarcales exclusivas, mostrando que las mujeres podían ser portadoras de la palabra profética. Analizando más detenidamente en 1 Corintios 11, vemos el papel de mujeres como profetas, dentro de la congregación, lo que implica autoridad de hablar y transmitir mensajes divinos. Más adelante explicaremos las palabras usadas fuera de contexto del apóstol Pablo, sobre que supuestamente la mujer no puede hablar en la iglesia. En Corintios 11, la mujer debía cumplir ciertos requisitos. Primero entender y reconocer el orden divino de autoridad. Dios, después Cristo, después el hombre, y luego la mujer, pero explica que todos son importantes y necesarios, tanto el hombre como la mujer. La mujer debe tener su cabello, el velo natural que Dios le ha dado, largo, y no cortarlo. Es evidencia en el mundo espiritual de autoridad y distinción de género. Además,
que en el contexto cultural de entonces, la mujer también llevaba un velo, o manto físico sobre su cabeza, que demostraba que no practicaban las mismas costumbres de rebeldía de las mujeres de su época. Las mujeres paganas, especialmente las de clase alta o las sacerdotisas, no solían cubrirse la cabeza y usaban peinados elaborados, joyas y maquillaje como signos de estatus y libertad. En contraste, las mujeres casadas o de conducta reservada sí usaban velo en público como símbolo de modestia y pertenencia familiar. Pablo escribe a una iglesia donde convivían mujeres de ambos trasfondos, algunas convertidas del paganismo y otras judías o grecorromanas más tradicionales que tenían por costumbre el uso del manto. Mas lo que sí quedaba claro para todas es que el velo natural que Dios les dio, el cabello, debían dejarlo largo, porque era su gloria. Y hoy el Señor pide lo mismo de sus santas hijas, con respecto al cabello. Pues, en 1 Corintios 14, se le explica a los creyentes cómo debe ser la participación activa en la congregación, y esto incluye a mujeres. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Doctrina es enseñar. La mujer compartía enseñanza igualmente, cánticos, revelaciones y profecías. De modo que el término profetas también incluye hombre y mujer. Mire la relación de las mujeres y hombres que profetizan en el siguiente pasaje. Hechos 21, 8 a 10. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas donceles que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Tanto Agabo, como las hijas de Felipe, tenían el ministerio de profeta. Obviamente no solo las hijas de Felipe tenían el ministerio o dones proféticos, sino más mujeres. Priscila junto con Aquila su esposo, instruyó públicamente a Apolos y corrigió su enseñanza, demostrando autoridad pedagógica y teológica. Febe es llamada diaconisa y benefactora en Roma, y Pablo la presenta como responsable y digna de apoyo. Lidia, empresaria, abrió su casa como centro de reunión y liderazgo en Filipos, actuando como anfitriona y líder local de la iglesia. Además, Pablo saluda a varias mujeres que trabajaron arduamente en el Señor. Trifena, Trifosa, Pérsida, Iboudia y Síntique, y las presenta como colaboradoras esenciales en la misión, lo que confirma que el ministerio activo y la colaboración en la obra apostólica incluían a mujeres. Teológicamente, estos textos muestran 3 principios claros. 1. El don del Espíritu no discrimina por género. 2. La profecía, la enseñanza y el servicio institucional pueden y fueron ejercidos por mujeres. 3. La comunidad apostólica reconoció y validó públicamente a mujeres en roles de liderazgo y responsabilidad. Por tanto, con base bíblica y en la práctica de la iglesia primitiva, la mujer sí puede ser líder. La Escritura no solo permite, sino que documenta y honra su liderazgo como fruto del Espíritu y de la misión de la iglesia. En el Nuevo Testamento, el término presbíteros aparece en 72 ocasiones. Por un lado, se utiliza en su sentido literal para referirse a personas de edad avanzada, distinguiendo entre hombres mayores y mujeres mayores, como en 1 de Timoteo 5. Por otro lado, y este es el uso que nos ocupa, designa un oficio o posición de liderazgo dentro de las congregaciones cristianas locales. Lo verdaderamente significativo, y que constituye un hallazgo exegético de primera importancia, es la relación que el Nuevo Testamento establece entre presbíteros y otros 2 términos, episcopos, que significa supervisor u obispo, y poin, que significa pastor. La defensa de un presbiterio o episcopado que incluya mujeres, no es una idea moderna a la cultura secular, sino un regreso fiel y riguroso a las Escrituras mismas.
Se trata de leer el Nuevo Testamento con los ojos limpios de prejuicios culturales posteriores, prestando atención cuidadosa al griego koine original y al contexto histórico de la Iglesia primitiva. La palabra presbíteros, como hemos explicado, también designa a una persona madura para un cargo de liderazgo en la congregación. Aunque gramaticalmente es masculina, en el griego koine cotidiano, funcionaba como término genérico inclusivo, tanto como para los varones y las mujeres, exactamente igual a como en español decimos, los hermanos, para referirnos a toda la congregación, hombres y mujeres. La Biblia tampoco dice hijas de Dios, solo menciona, hijos de Dios. Sin embargo, eso no significa que las mujeres no sean hijas de Dios, solo porque el término esté solo en masculino. Tampoco dice cristianas, sin embargo el término cristiano es tanto para hombre y mujer. La Biblia también habla que somos soldados de Cristo. No dice nunca soldadas. Pero así como el hombre, en el ámbito del espíritu, la mujer es parte del ejército de Dios, y es también un soldado de Cristo. No es un error hermenéutico asumir automáticamente exclusión por el género gramatical. El Espíritu Santo mismo lo demuestra en Tito 2:3 y usa la forma femenina específica, presbitis, cuando quiere hablar exclusivamente de mujeres. Si el autor inspirado hubiera querido excluir a las mujeres del oficio de anciano, habría usado consistentemente esta forma femenina para ellas. El hecho de que no lo haga, indica que presbíteros era el título oficial del cargo eclesiástico, abierto a ambos sexos cuando la persona cumplía las cualidades espirituales. Este principio se ve con total claridad al leer Tito 1 y 2, como un solo bloque, sin las divisiones de capítulos añadidas siglos después. En Tito 1:5, Pablo ordena, establece ancianos, presbíteros, en cada ciudad. Ancianos aquí se relaciona con el pastorado. Luego describe sus cualidades. Deben ser sobrios, prudentes, aptos para enseñar y capaces de exhortar con sana doctrina. Inmediatamente después, en Tito 2:2-3, describe a los hombres ancianos, presbitas, y a las mujeres ancianas, presbitidas, con requisitos paralelos. Ambos grupos deben ser sobrios, serios, prudentes. Y aquí viene lo decisivo. Mientras los ancianos varones deben ser aptos para enseñar, didácticos, las ancianas deben ser maestras del bien, calodidascalos. Esta palabra comparte la misma raíz que didascalía, enseñanza doctrinal, y didáscalos, maestro. No hay base lingüística para decir que la enseñanza de las ancianas, puesto de liderazgo, es solo de ellas para mujeres, o menos autoritativa. Al contrario, ambas enseñanzas protegen la sana doctrina, y edifican a toda la iglesia. Las presbíteras no son necesariamente esposas de ancianos, ni un grupo secundario. Forman parte integral del presbiterio, el consejo de líderes maduros que Dios da a su pueblo. En la Biblia, los términos anciano, presbíteros y pastor, poin, están estrechamente relacionados, aunque no son exactamente sinónimos. En la práctica del Nuevo Testamento se refieren al mismo oficio espiritual con distintos matices. En Hechos 20:17 y 28, Pablo llama a los ancianos de Éfeso y les dice que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia. Esto muestra que anciano, obispo y pastor son tres perspectivas del mismo ministerio. Anciano, madurez y autoridad. Obispo, episcopos, supervisión y liderazgo. Pastor, cuidado y enseñanza del rebaño. Por tanto, no son cargos distintos, sino tres aspectos del mismo oficio espiritual. Y como vimos, también había mujeres en el presbiterio, como ancianas, no de edad, sino de cargo de liderazgo y enseñanza doctrinal, lo que podía incluir pastorado, aunque el término genérico apareciera como masculino, así como la Biblia no habla de hijas de Dios, cristianas, y por el estilo. Además, Gálatas 3:28 revela, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El ministerio, o posición espiritual, ya no es definido por un género, sino que todos somos uno en Cristo. Antes de pasar a ver las palabras mal comprendidas de Pablo sobre que la mujer no puede hablar en la iglesia, veamos un ejemplo muy revelador a continuación. En Romanos 16,
7. El texto griego bíblico confirma que Junia era una mujer reconocida como apóstol y evidencia que el apostolado no se limitaba solo a los 12 discípulos originales. La forma griega, el contexto histórico y la tradición patrística respaldan su identidad femenina y su liderazgo apostólico en la iglesia primitiva. ¿Qué dice el texto? Esta sería la traducción literal. Saludad a Junia y Andrónico, que son notables entre los apóstoles. El nombre, Ionian, es femenino en griego. No existe evidencia textual antigua del masculino, Junias. Los manuscritos más antiguos, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, usan la forma femenina, y los padres de la iglesia como Juan Crisóstomo, la reconocen como mujer. ¿Qué gran mujer esta Junia, y cuán digna del título de apóstol? Algunos creen que el texto significa que los apóstoles tenían en estima a Unie y Andrónico, pero el texto original transmite la realidad que ellos eran parte de los apóstoles, seguramente como matrimonio. Otras versiones correctamente dicen que ellos eran insignes entre los apóstoles, lo que significa distinguidos o ilustres entre los apóstoles. Sin duda revela que Unie servía en el apostolado junto a su esposo, y también descarta el mito de que solamente existían 12 apóstoles y que después no hubieron más. Aunque Jesús escogió inicialmente a los 12, después se añaden otros como Matías, que reemplazó a Judas, y Pablo, llamado apóstol por Cristo. Además, en algunos pasajes se reconoce como apóstoles a Bernabé, y a Andrónico y Unies, como hemos visto. Esto muestra que el título de apóstol se extendió más allá del grupo original, confirmando que hubo más de 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, y en Apocalipsis se habla de muchos que decían ser apóstoles aunque no lo eran, confirmando que seguía habiendo presencia de verdaderos apóstoles. Definición bíblica de apóstol. Del griego, apóstolos, enviado, delegado, o mensajero. En el contexto del Nuevo Testamento, representar a Cristo y fundar comunidades de fe, autoridad espiritual y doctrinal, basada en el llamado y envío divino. Propósito: extender el Evangelio y fortalecer la Iglesia. El apostolado femenino, como el de Unie, demuestra que el ministerio del Espíritu Santo trasciende género, cumpliendo la promesa de Joel 2:28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas profetizarán. Veamos ahora los dos pasajes que se usan para decir que hoy la mujer no puede ser un ministro ordenado de Dios, o ejercer roles de autoridad como pastorado. Comencemos con el pasaje de 1 de Timoteo 2, 11 y 12, que en la Reina Valera se lee así: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué significa realmente? Había una problemática específica que Pablo quería evitar, y el contexto inmediato en 1 de Timoteo era una ordenanza sobre el orden en la adoración y la enseñanza, dentro del culto. Pablo no está prohibiendo literalmente a que las santas mujeres de Dios abran su boca en la iglesia, pues la Biblia reconoce que ellas pueden profetizar y ser maestras también. Pablo más bien las exhorta a aprender en quietud y sumisión, con la prohibición de enseñar o ejercer autoridad de forma autoritativa sobre el hombre, en el sentido de sobrepasar a su autoridad, o de creer que es superior a la cabeza suya, que es el varón, y a su vez la cabeza del varón es Cristo. Este pasaje de Timoteo no debe entenderse como una prohibición literal, de que la mujer no pueda enseñar en otras ocasiones. El énfasis es funcional: preservar la autoridad apostólica y el orden litúrgico. Tenga presente lo siguiente: en la mayoría de traducciones la palabra griega que se traduce como aprenda en silencio, esicha, debe traducirse mejor como un comportamiento respetuoso, ordenado y receptivo durante la enseñanza o culto. Se leería más bien: la mujer aprenda en calma o quietamente, no que ni siquiera podían decir un amén en la iglesia. Pasaje no invalida la participación verbal de mujeres en todos los contextos. En conclusión, el texto significa calma, quietud, actitud ordenada y receptiva, más que un mandato de silencio absoluto. Y se recuerda el orden establecido de la creación: Adán, que fue formado primero, luego Eva. Muchas mujeres rescatadas del paganismo debían aprender esto. Y ya entendimos que no significa un mandato universal. ¿Por qué era necesario que Pablo escribiera esto? Porque algo había estado sucediendo en Corinto, y él no quería que tales cosas sucedieran en otras iglesias.
Esto lo leemos en 1 de Corintios 14. Las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Nuevamente, no es de no hablar literalmente, sino de mantener un comportamiento quieto y receptivo. Pablo escribe a una iglesia con desorden en el culto, discursos simultáneos, interrupciones y preguntas públicas sin orden. El mandato aparece junto a instrucciones sobre profecías, lenguas y orden litúrgico, lo que sugiere una corrección práctica para mantener el orden, no una regla teológica absoluta sobre la voz femenina. En otras cartas y en la misma de Corintios, Pablo reconoce y regula la participación femenina de profetisas, mujeres que hablan bajo autoridad divina. Entonces, ¿cuál es el problema específico ahí en Corintios 14? ¿Es para todas las mujeres? No. Leamos lo que dijo Pablo a las mujeres que no eran quietas y reverentes en el culto. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahí está. Ese era el problema específico allí. Algunas mujeres, tal vez en medio de la predicación, se paraban e iban a donde sus esposos a preguntarles algo sobre el tema, o otra cosa, y esto podía generar un tipo de desorden en la liturgia del culto, y más cuando sabemos que en el contexto de Corintios, las mujeres se sentaban todas en un extremo del templo, y los hombres en el otro extremo, de manera que eso era visto como algo que interrumpía la edificación y el orden. No es un juicio moral sobre la mujer en sí, sino sobre la forma de hablar en la asamblea. La norma apunta a modestia, orden y sujeción funcional en el culto. Evitar conductas que desvíen la atención o rompan la estructura de enseñanza. En los primeros siglos de la Iglesia cristiana evangélica, aunque el contexto social era fuertemente patriarcal, existen registros históricos que muestran a mujeres ejerciendo autoridad espiritual y ministerial. Por ejemplo, la Didascalia Apostolorum, siglo III, menciona a las diaconisas como figuras con funciones pastorales. Asistían en bautismos, visitaban enfermos, también instruían a mujeres y tenían autoridad reconocida en la comunidad, lo que demuestra que no eran simples ayudantes, sino líderes con responsabilidad, y como vimos en este documental, mujeres en el siglo I estuvieron ejerciendo roles de liderazgo y cumpliendo funciones de autoridad profética, ministerial y misional, aún con reconocimiento apostólico. Más adelante, en la historia moderna, Dios levantó mujeres poderosamente en avivamientos. Una de ellas, por ejemplo, fue María Woodworth-Etter, pionera del pentecostalismo, predicó con señales y milagros, usada grandemente por Dios para que hombres y mujeres se rindieran a Cristo y su evangelio, y así muchas otras más. Muchas misioneras evangélicas que, en contextos donde faltaban varones capacitados, asumieron el pastorado y lideraron iglesias en África, Asia y América Latina, mostrando que el Espíritu Santo reparte dones sin distinción de género. Todo esto confirma el principio espiritual expresado en Gálatas 3, 28, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y que los 5 ministerios de Efesios 4, 11, aunque redactados en masculino, se aplican tanto a hombres como a mujeres, pues Dios ha usado mujeres en autoridad desde los primeros siglos hasta los avivamientos contemporáneos, demostrando que su llamado y su poder trascienden las barreras culturales y lingüísticas. Sí, Dios puede usar a la mujer poderosamente para la gloria del nombre de Jesús, a mujeres humildes y rendidas a su voluntad. En este video también comprendimos las palabras mal interpretadas hoy, de Pablo, y cómo no deben tomarse como una norma literal de que la mujer esté oprimida ministerialmente, sino más bien habla del orden divino y la manera de hacer ciertas cosas. Si este documental te fue de edificación, te pido que lo compartas con más personas. Antes de terminar, le regalamos un video musical a todas las mujeres de Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Desde el Edén se escuchó tu voz, Eva buscando la verdad de Dios. Sara creyó en la promesa fiel y en su esperanza nació Israel. Débora al frente, guiando en batalla, con sabiduría levantó
Ruth con amor decidió permanecer y en su lealtad Dios la hizo crecer. Mujer de fe, mujer de valor, tu historia resuena en el corazón, con manos humildes, con fuerza y amor. Eres reflejo del reino de Dios. María guardó en su vientre la luz, trajo al Mesías, regalo de Jesús. Marta sirviendo, María escuchando, dos formas de amar, un mismo llamado. Profetizas, madres, hijas de paz, en cada página tu huella está. El Espíritu Santo te quiso usar y tu voz aún hoy nos vuelve a guiar. Mujer de fe, mujer de valor, tu historia resuena en el corazón, con manos humildes, con fuerza y amor. Eres reflejo del reino de Dios.